Buenas tardes, yo les voy a presentar el ejercicio 8. El enunciado es básicamente de una compañía de camiones de carga que transporta bienes entre la frontera de Peñas Blancas y Paso Canoas, que consta aproximadamente de unos 950 kilómetros. La política de la compañía es cobrar una tarifa básica de $200 y $2 por cada uno de los kilómetros en los primeros 100 kilómetros. Luego cobrar $1 por kilómetro en los siguientes 300 kilómetros. Después cobrar $0.50 en los siguientes 400 kilómetros. Y en los últimos 150 kilómetros no va a haber ningún cargo. Entonces podemos ver que esto se está dividiendo en 4 tractos. El primer tracto serían los primeros 100 kilómetros. Esos 100 kilómetros van a tener, se tienen que cobrar de una manera en la que se pague un costo fijo, $200, y por cada uno de los kilómetros va a tener que cobrarse $2. Luego los siguientes 300 kilómetros después de ya haber recorrido estos 100 se van a pagar de otra manera, que sería básicamente cobrando $1 por cada uno de esos kilómetros. Cuando ya se hayan recorrido estos siguientes 300 kilómetros, los 400 kilómetros que van después se van a cobrar $0.50 por cada uno de estos kilómetros. Y ya habiendo pasado de esto, los últimos 150 kilómetros no van a tener ningún costo. Entonces, el enunciado consta de 4 preguntas. Estas 4 preguntas piden ciertas cosas que tienen que ser resueltas mediante la implementación de funciones. Entonces, la primera dice, escribe una fórmula que exprese el costo de transporte en dólares en función del kilometraje en toda la ruta de kilómetros. La B pide encontrar el costo para un viaje de 300 kilómetros. La C, encontrar el costo para un viaje de 700 kilómetros. Y la D es básicamente construir una tabla de valores y la gráfica de la función. Entonces, comenzando con el ejercicio A, que nos pide hacer una fórmula que pueda representar el kilometraje en toda la ruta de kilómetros, llegamos a la conclusión de que podíamos hacer una función que se represente de esta manera. Entonces, cada uno de estos va a representar cada uno de los tractos. La primera parte va a representar el primer tracto, la segunda parte el segundo tracto y así en adelante. Entonces, el primer tracto son 100 kilómetros. Podemos ver que para poder resolver y obtener el costo de estos 100 kilómetros tendríamos que aplicar esta parte de la fórmula, que sería 200 más 2 por x. Ahora, ¿qué va a representar x en cada una de estas partes de las fórmulas? Va a representar la cantidad de kilómetros. Y 200, 400, 700 y 900 va a ser el costo en dólares. Pero bueno, esto se va a ir explicando poco a poco. Entonces, cuando son 100 kilómetros, se tiene que aplicar esta fórmula. En realidad va a ser un rango, que es, si x es menor o igual a 100 kilómetros, hay que aplicar esta fórmula. Si x es mayor que 100 o es menor o igual a 400, hay que aplicar esta. Si x es mayor que 400 pero menor o igual a 800, hay que aplicar esta. Y si x es mayor que 800 pero es menor o igual a 950, hay que aplicar la última. Entonces, esto va a representar el costo en dólares, que es el costo fijo, $200, y $2 por cada kilómetro. Entonces, sabemos que la cantidad de kilómetros es x, y esto nos va a dar un resultado, o sea, el resultado de la cantidad de kilómetros, ya sea entre 0 y 100, que sería para lo que funciona la parte de la fórmula. En esta, intuyendo o asumiendo de que ya se han recorrido 100 kilómetros, necesitamos tomar en cuenta que el costo de esos 100 kilómetros, y el costo serían $400, ya que si sustituimos 100 aquí, 2 por 100 nos da 200 y 200 más 200 nos da 400. Entonces, esta, como expliqué anteriormente, se va a basar para el segundo tracto, y esta cuenta con una particularidad, que es que tiene una resta de menos 100. Esa resta de menos 100 lo que indica es que ya se recorrieron 100 kilómetros, entonces no hay que tomarlos en cuenta porque si no estaríamos haciendo un cobro de más. De igual manera pasa
con la parte de la fórmula del tracto 3, pero en este caso es una resta de menos 400, ya que hasta este punto se han recorrido 400 kilómetros, 100 kilómetros en el primer tracto y 300 kilómetros en el segundo tracto. El costo de esos 400 kilómetros va a ser de $700 y por eso es que se incluye. Ahora, ya habiendo recorrido 800 kilómetros, que es la cantidad máxima de kilómetros que tienen un costo, si lo sustituimos en esta parte de la fórmula, sabemos que hay que sustituirlo ahí porque es mayor a 400 y es menor a 700. Entonces lo sustituimos, 700 menos 400 nos va a dar 300, 0.50 por 300 nos va a dar 150 y 700 más, perdón, 800 menos 400 nos va a dar 400, 0.50 por 400 va a dar 200 y 700 más 200 va a dar 900. Entonces 900 sería el costo por la cantidad máxima de kilómetros con costo, que sería 800. Pasando a la parte B del ejercicio, esta nos pide encontrar el costo para un viaje de 300 kilómetros. Entonces, utilizando las fórmulas que ya habíamos realizado anteriormente, sabemos que 300 está dentro de un rango de 100 y 400, o sea, x es mayor que 100 y x es menor o igual a 400. Entonces necesitamos utilizar esta fórmula, que sería f de x es igual a 400 más 1 por x menos 100. Ahora, como 300 es la cantidad de kilómetros, lo sustituimos por las x. Entonces, f de 300 es igual a 400 más 1 por 300 menos 100. 300 menos 100 nos va a dar 200 y 1 por 200 nos va a dar 200. Entonces, la suma de 400 más 200 nos va a dar 600. Entonces podemos asumir que 600 sería el costo que hay que pagar o el costo a cobrar por 300 kilómetros. En la C tenemos que encontrar el costo para un viaje de 700 kilómetros. Entonces 700 entra o calza dentro del rango de x es mayor a 400 y x es menor o igual a 800. Entonces tenemos que utilizar la fórmula para el tercer tracto, que sería f de x es igual a 700 más 0.50 por x menos 400. Ahora, como nos está pidiendo otra vez la cantidad, el costo, como nos está dando el dato en kilómetros, tenemos que sustituir esto por las x, porque ya sabemos que x lo que representa es la cantidad de kilómetros y lo que queremos averiguar es el costo en dólares. Entonces, sustituyendo x, tenemos que f de 700 es igual a 700 más 0.50 por 700 menos 400. Entonces, 700 menos 400 nos va a dar 300 y 0.50 por 300 nos va a dar 150. 700 más 150 nos da un total de $850. Por lo tanto, habría que pagar $850 por un recorrido de 700 kilómetros. Construye una tabla de valores y la gráfica de la función. Bueno, básicamente lo que utilizamos para la parte D es realizar la tabla de valores en un lado con X y en la otra con Y. X va a representar la distancia en kilómetros y Y va a representar el costo según la distancia. Utilizamos un rango entre 0 y 950, utilizando de 50 en 50, entonces sería 0, 50, 100, 150 y de ahí hasta llegar a 950 de esa misma manera. La parte importante aquí es que hay que reconocer qué número o qué cantidad de kilómetros entra en cada fórmula para cada tracto. Entonces, por ejemplo, de 0 a 100 entraría para el primer tracto. De 100 a 400 entraría para el segundo tracto, de 400 a 800 para el tercero y de 800 a 150 entraría para el cuarto. Entonces, realizándolo de esta forma podemos comprobar, por ejemplo, con 100 que el resultado nos va a dar, bueno, que esto habría que aplicarlo con la primera fórmula, que sería 200 más 2 por x. Entonces, si sustituimos 100, sería 200 más 2 por 100. Eso nos daría un total de $400, que aquí está reflejado. De igual manera con todo el resto de números. Sin embargo, en la gráfica tal vez se pueda
reconocer de una mejor manera. La gráfica que tenemos aquí nos muestra en el eje Y el costo y en el eje X la cantidad de kilómetros. Entonces podemos ver que conforme va avanzando o va creciendo la cantidad de kilómetros, va creciendo el costo en dólares. Sin embargo, hay una excepción. La excepción se va a dar a partir de los 800 kilómetros. ¿Por qué? Porque esto va a tener un costo de $900 y los últimos 150 kilómetros no tienen ningún costo adicional. Entonces, cada una de esas distancias va a tener un costo de $900 porque los kilómetros entre 800 y 950 no tienen ningún tipo de costo. Entonces aquí podemos representar, por ejemplo, aquí en 0, si sustituyéramos 0 en la primera fórmula, sabríamos que 200 más 2 por 0 nos daría 200, porque 2 por 0 da igual a 0 y 200 más 0 es 200. Entonces esto es lo mismo que se va aplicando en cada uno de los puntos conforme va avanzando la gráfica. Para que puedan ver que no solo sucede con esto, podemos agarrar el 400. El 400 va a necesitar la fórmula del segundo tracto. Entonces, el segundo tracto, la fórmula sería 400 más 1 por x menos 100. Si sustituimos 400 en x, sabemos que 400 menos 100 da 300 y 1 por 300 da 300. Entonces 400 más 300 nos da 700 y si vemos aquí 400 está con 700. Entonces de así se hace con todo el resto y podemos concluir que conforme se avanza o conforme crece la cantidad de kilómetros, crece la cantidad de dólares y que hasta cierto punto ya no se agrega ningún costo adicional. Y este sería el ejercicio. Muchas gracias.